¿El año pasado vendiste criptomonedas? ¿Hiciste staking? ¿O participaste en airdrops y ahora no sabes por dónde empezar con tu declaración de la renta? Tranquilo, no estás solo. Cada vez más inversores en España se encuentran en esta situación y es normal sentirse abrumado. La fiscalidad cripto ha evolucionado muy rápido y en los últimos años la agencia tributaria ha intensificado su enfoque, hasta el punto actual en el que es obligatorio declarar todas las operaciones realizadas, ya sea trading, staking, airdrops, minería. Y es que desde una perspectiva legal, cualquier ganancia o pérdida derivada de estas operaciones deben ser incluidas en la renta. No hacerlo conlleva elevadas sanciones. Por eso, tal y como hice en otros tutoriales fiscales para inversores, hoy te guiaré paso a paso para que puedas declarar tus criptomonedas sin errores ni complicaciones. Viendo este vídeo, sabrás si debes declarar o no. Descubrirás cómo se catalogan las distintas operaciones con criptos. Aprenderás cómo calcular tus ganancias o pérdidas, en qué casillas las debes declarar y cómo compensar las ganancias con las pérdidas. Veremos dos maneras de hacerlo, una manual y gratuita y otra automatizada de pago. Si solo usas un exchange y has hecho pocas operaciones con el método manual, será suficiente. Pero si tu caso es como el de muchos, usas varios exchanges, haces operaciones complejas y llevas tiempo invirtiendo, poner orden fiscal a todo eso puede convertirse en un infierno. Por eso quiero hablarte de la herramienta que yo mismo empecé a usar en 2024 y que va un paso más allá de las tipo CoinTracking, CryptoBooks o Waltio. Yo también las probé, pero la verdad es que no me ayudaron tal y como esperaba. La que sí marcó la diferencia fue Criptoimpuestos, una empresa española formada por especialistas en fiscalidad que analizan tu caso de forma individual. Te explican qué debes entregar, revisan si está todo bien y te piden lo que falte. Lo que más valoro es que no te quedas solo ante una herramienta, sino que te asignan a un experto vía WhatsApp que se encarga de que tu informe se ajuste a tu realidad. Si por lo que sea tu operativa requiere datos de años anteriores, ellos te lo indican desde el principio. Así no cometerás el típico error de enviar solo las operaciones del año pasado y calcular mal las ganancias. ¿Has hecho staking, DeFi, bots o movimientos complejos? Ellos lo ordenan todo. Y si Hacienda te pide explicaciones, tendrás un informe detallado y bien estructurado para respaldarte. Porque lo importante no es solo rellenar bien las casillas, sino poder olvidarte del tema sabiendo que esta vez lo has hecho todo como toca. Empecemos. Hola inversores, soy Pablo Nogales y antes de nada quiero puntualizar que no soy asesor fiscal, simplemente un inversor particular que quiere ayudar a cumplimentar este tipo de trámites fiscales que, por desgracia, son un quebradero de cabeza. Antes de ver el paso a paso en la renta, hay tres cosas que debes saber. ¿Quién está obligado a declarar? ¿Qué tratamiento fiscal tienen las diferentes operaciones con criptomonedas? Y cómo se calculan las ganancias y pérdidas. Si en tu caso solo compras y holdeas, no tienes que declarar nada ya que no has materializado ninguna ganancia o pérdida. Sin embargo, si durante el año pasado hiciste operaciones, sí estás obligado a declararlas y el plazo para hacerlo es hasta el 30 de junio de este año. Eso quiere decir que si el año pasado vendiste, intercambiaste, compraste servicios o bienes o hiciste cualquier operación que te haya materializado una ganancia patrimonial, debes reflejarlo en la renta. Digo debes, aunque eres libre de hacer lo que quieras, pero ten por seguro que con cada año que pasa, el fisco español tiene más información de tus criptomonedas y las operaciones que haces con ellas. ¿Por qué? Pues porque por un lado, algunos exchange ya están obligados a informar sobre los movimientos y saldos de sus clientes con los modelos 172 y 173. Y por otro, los inversores que cumplan ciertos requisitos deben presentar el modelo 721, del cual, si no sabes qué es o cómo se hace, tienes estos tutoriales que te dejo en la descripción. Lo que quiero decir es que si haces trading en Binance, Bit2Me o cualquier otra plataforma con sede o presencia en España,
tus movimientos ya están en manos de la agencia tributaria e incluso es probable que te aparezcan en el borrador de tu renta. Entonces, lo mejor que puedes hacer es declarar, porque de no hacerlo serás sancionado y el importe variará según la gravedad del incumplimiento. Por ejemplo, si presentas la declaración fuera de plazo sin un requerimiento previo, la sanción es un recargo del 1% más otro 1% por cada mes de retraso, con un máximo del 15%. Eso sí, al superar los 12 meses se te añadirán intereses. Pero desde el momento en el que Hacienda te envíe una notificación, el panorama se complica. Hablamos de multas que pueden ser desde el 50 hasta el 150% del importe dejado de declarar, a lo cual se van sumando intereses de demora e incluso recargos por ocultación. Sabiendo que todas estas sanciones se van sumando entre ellas y que tienen hasta 4 años para revisar y reclamar declaraciones no presentadas, no sé tú, pero yo prefiero dormir tranquilo por las noches. Hacienda no mete todas las operaciones en el mismo saco, sino que dependiendo de las que hayas hecho, las considera una ganancia patrimonial, un rendimiento de capital mobiliario o incluso una actividad económica. Estas son las principales operaciones. Sin duda, la más frecuente es el trading. Mucha atención porque Hacienda cataloga como trading vender criptomonedas por euros, hacer una permuta entre criptomonedas y comprar bienes o servicios con criptomonedas. Estas tres operaciones de cara a Hacienda generan una ganancia o pérdida patrimonial y por tanto reciben el mismo trato fiscal. El hecho de que comprar bienes o servicios con criptos sea considerado trading puede que te genere confusión. Aquí lo que ocurre es que en estas situaciones, aunque nosotros como consumidores no pensemos que es una venta, para Hacienda sí lo es. A nivel fiscal, comprar con criptomonedas es equivalente a venderlas. ¿Por qué? Pues porque lo considera una permuta. Nosotros entregamos un activo, nuestra cripto, a cambio de otro activo, que en este caso pues es un producto o servicio, produciéndose una transmisión patrimonial, donde se va a generar una ganancia o pérdida en función del precio de compra. Y esto debe declararse. Total, que Hacienda considera estas tres operaciones como una transmisión de patrimonio y por ende, si hay beneficios en el intercambio, tributan en la base del ahorro. Una base del ahorro que para 2025 se compone de estos diferentes tramos de base liquidable, a los cuales se le aplica un tipo que inicia en el 19 y llega hasta el 30%. Si tienes dudas sobre el funcionamiento de los tramos fiscales, te dejo en pantalla un ejemplo. En él simulamos una ganancia bruta de 65.000 euros, por la cual terminamos pagando 13.830, resultando en un beneficio neto de 51.170 euros. Las operaciones de staking o el hecho de recibir intereses se consideran un rendimiento del capital mobiliario y también tributan en la base del ahorro. Luego están los airdrops, recompensas por referidos o ingresos sin contrapartida. Por ejemplo, si te han regalado tokens por registrarte en una plataforma, por invitar amigos o en un evento. Bueno, pues todo eso se considera un ingreso sin contraprestación. ¿Y qué implica? Pues que tributa por la base general, ya que Hacienda lo considera como una ganancia patrimonial no derivada de transmisión. Aquí los tramos van del 19% hasta el 47% según tu renta total. En cuarto lugar está la minería de criptomonedas. Si minas frecuentemente o tienes un nodo que te genera ingresos periódicos, Hacienda lo considera una actividad económica. ¿Qué quiere decir? Pues que además de tener que declarar dichos ingresos por la base general, estás obligado a darte de alta en el IAE y presentar los modelos trimestrales. Si es la primera vez que escuchas sobre la fiscalidad de las criptomonedas, es normal que te parezca lioso. Así que para que te quede claro el trato fiscal que da Hacienda a las operaciones más frecuentes, veamos un ejemplo sencillo. Imagina que el año pasado hiciste tres operaciones. Vendiste 0,4 Bitcoin por 30.000 euros, te generaron 90 euros en intereses por hacer staking y recibiste 150 dólares o 150 USDT por un airdrop. Pues bien, la venta de Bitcoin se considera una ganancia patrimonial que tributa en la base del ahorro. El staking se considera un rendimiento del capital mobiliario, también en la base del ahorro. Y el airdrop se declara como una ganancia no derivada de transmisión, por tanto, tributa en la base general. A todo esto habría que sumar cualquier otro ingreso o ganancia fuera del mundo cripto, tal y como especifico abajo. Ahora que sabes cómo tributa cada operación, es fundamental entender cómo se calcula correctamente de cara a Hacienda tus beneficios o pérdidas.
Podrías pensar que con restar la cuantía de lo que vendiste el año pasado a lo que invertiste en esas mismas compras es suficiente. Pero no, Hacienda obliga a aplicar un criterio específico a la hora de calcular las pérdidas o ganancias, conocido como FIFO, First In, First Out. Esto implica que fiscalmente la primera unidad de una criptomoneda que adquieres es la primera que se considera vendida, independientemente del exchange utilizado para dicha operación. Supongamos que esta tabla resume toda tu operativa cripto. En 2019 adquiriste 0,4 Bitcoin en Kraken cuando estaba a 5.000 euros. En 2020 0,3 en Binance a 9.000 euros. Y en 2021 0,5 en Coinbase a 45.000 euros. Llega 2022 y decides hacer una transferencia de todo lo que tenías en Binance a Coinbase. Obviamente esto no tributa, pero complica la trazabilidad ya que ahora en Coinbase hay Bitcoin comprado originalmente en otro exchange. En 2024 decides vender 0,4 Bitcoin de Coinbase y 0,3 de Kraken. ¿Con qué Bitcoin se hace el cálculo de cara a Hacienda? Pues siguiendo el criterio FIFO, los beneficios fiscales se calculan con los Bitcoin más antiguos, los de 2019 y 2020, sin importar dónde los hayas vendido. Entonces, la primera venta de 0,4 Bitcoin de Coinbase se hace contra la compra de 2019 a 5.000 euros en Kraken. Calculamos el valor de adquisición sumando las comisiones y restamos el valor de la transmisión restando las comisiones, llegando a una ganancia patrimonial de 13.983 euros. La segunda venta de 0,3 Bitcoin en Kraken se calcula sobre la compra en 2020 en Binance, cuyo valor de adquisición fue 2.704 euros y el valor de transmisión 11.390, resultando en una ganancia patrimonial de 8.686 euros. Vemos así que aunque los Bitcoin estén distribuidos en diferentes exchanges e incluso se hayan movido entre plataformas, el criterio FIFO se aplica siempre de forma global. De ahí que para no cometer errores debes tener en cuenta todo el histórico de transacciones y no solo lo que se hizo el año pasado. Nos guste más o menos, es así como funciona. Lo bueno es que siempre que respetemos este criterio contable estaremos 100% seguros de que, habiéndolo calculado todo bien, no tendremos problemas con Hacienda. Si en tu caso usas un único exchange, este criterio es sencillo de aplicar. Sin embargo, si has hecho muchas operaciones, la cosa se complica, ya que deberás calcular el resultado final teniendo en cuenta todos los exchanges, todas las criptomonedas y el timing de cada operación. Insisto, no importa en qué exchange vendas una cripto, ya que el criterio FIFO se aplica según el orden cronológico de adquisición. Por eso digo que a mayor volumen de operaciones y más exchange uses, más difícil será trazar y calcular todo. Aún así, si es tu caso, calma. Más adelante te enseñaré cómo puedes conseguir un informe fiscal como este donde tengas un resumen súper detallado de tus ganancias patrimoniales, rendimientos y gastos, con la tranquilidad de que estará revisado individualmente por un profesional, aplicará los estrictos criterios de Hacienda y tendrás todo expresado en euros. Llegados a este punto ya conoces los requisitos para tener que declarar cómo clasifica Hacienda cada operación y qué criterio contable se debe usar para calcular bien las ganancias y pérdidas. Prepárate porque ahora viene lo realmente práctico, cómo introducir toda la información en la renta. Lo primero es ir a la web de la agencia tributaria con el enlace de la descripción. Haz clic en Servicio de tramitación renta web. Identifícate con tu clave PIN, DNI electrónico o certificado digital. Una vez identificado, llegas al resumen de tu declaración. En el menú superior aparece Apartados Declaración. Haz clic y se despliegan todos los apartados que conforman la renta. Empezaremos por la declaración del trading de criptomonedas, es decir, lo relacionado con ventas, permutas o compras de productos. Para ello, ve al apartado Ganancias y pérdidas patrimoniales. Se despliega esta lista, selecciona Monedas virtuales y llegas a la sección F2 de Ganancias y pérdidas patrimoniales, justo donde se declara la transmisión o permuta de monedas virtuales por particulares. Las casillas correspondientes para estas operaciones van de la 1800 a la 1814. Sin embargo, para cumplimentarlas, lo haremos a través de la 1804.
Haciendo clic en el lápiz aparece esta ventana emergente. En denominación de la moneda virtual pondremos el nombre de la criptomoneda correspondiente, por ejemplo, Bitcoin o BTC. Si tienes dudas del nombre o las siglas, puedes mirarlo en coinmarketcap.com. Luego indica el tipo de contraprestación recibida a cambio. Tienes estas opciones: F, N, O y B. El código F hace referencia cuando hemos vendido una cripto a cambio de euros u otra moneda fiat. La N es cuando intercambiamos una criptomoneda por otra. La O cuando hacemos una permuta de cripto por otro activo virtual, como por ejemplo un NFT. Y la B cuando se utiliza una cripto para adquirir bienes o servicios. Ojo, selecciona exactamente el tipo de contraprestación para cada operación, ya que esto influye en el cálculo de las ganancias o pérdidas patrimoniales y por ende en la correcta cumplimentación. Para añadir el valor de transmisión, haz clic en el lápiz y pon el valor en euros por el que vendiste, permutaste o usaste la cripto, añadiendo a su vez si tuviste gastos en dicha transmisión. Tras esto, haz clic en el lápiz del valor de adquisición e indica lo que te costó esa cripto originalmente, añadiendo, si los hubo, pues gastos para adquirirla. Aprovecho para aclararte que si fuiste víctima de un pump and dump y la moneda perdió prácticamente todo su valor, esta es la sección donde debes declarar ese tipo de pérdidas. Eso sí, para poderlo hacer debiste vender esa cripto el año pasado. Así Hacienda entenderá que se ha producido una pérdida patrimonial. En ese caso indica que el valor de transmisión es cero y el valor de adquisición el que pagaste. Al final te explicaré cómo puedes usar este tipo de minusvalías para pagar menos impuestos. En esa misma ventana emergente aparece operaciones a plazo y exención por reinversión para mayores de 65. Esto afecta a muy pocas personas, de ahí que en esta diapositiva explique a qué refiere cada una y un ejemplo. Total, que en esta ventana vas a tener que ir añadiendo individualmente cada venta de criptomoneda, permuta o compra de productos o servicios aplicando siempre el criterio FIFO. Te recomiendo de verdad que si lo haces manualmente, ingreses operación por operación. De esa manera vas a minimizar los posibles errores y en caso de producirse vas a poder detectar mucho más fácil dónde se produjo. Debes saber que al igual que pasa con otros activos financieros como acciones u ETFs, todas tus operaciones de trading las puedes ir consolidando siempre y cuando superen las 50 filas. Primero lo harás por criptomonedas, luego por exchange y si no es suficiente puedes incluso poner todo en un único asiento. Pero claro, es que a mayor sea el número de operaciones, criptomonedas u exchange que vayas consolidando, más importante será que adjuntes, que pongas como anexo un documento donde se detalla absolutamente todas las operaciones. De lo contrario, Hacienda te va a notificar. Tranquilo porque en breves te voy a explicar cómo Criptoimpuestos te facilita los informes más completos y precisos de tus operaciones, de manera que presentar la renta sea algo rápido, sencillo y sin riesgo de cometer errores. La siguiente operación más frecuente es el staking. Vamos, recibir intereses por tener criptos bloqueadas. Para declarar lo obtenido por esta vía basta con ir a rendimientos de capital mobiliario, pulsando aquí. Luego, en esta ventana se desglosan todos los rendimientos de capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro. Para nuestro caso nos interesa la casilla 33, los rendimientos procedentes por la imposición de capitales u otros rendimientos. Pulsa el lápiz y se te abre esta ventana. En ella indica el rendimiento íntegro recibido por staking o lending durante el año pasado. Y si te aplicaron alguna retención, algo muy poco común en cripto, refléjalo aquí. Si en tu caso decides hacerlo manualmente, te recomiendo que añadas tantos rendimientos como operaciones hayas hecho. Para ello basta con pulsar en Alta Capital Mobiliario. Y al igual que antes, claro, si tienes un informe fiscal bien detallado, bastaría con añadir en una sola operación el importe total por rendimientos y adjuntar dicho informe. Los airdrops o las recompensas recibidas en forma de tokens por haberte registrado en un exchange, invitado amigos o completado tareas, se declaran en ganancias patrimoniales no derivadas de transmisiones. Para llegar ahí, dentro de ganancias y pérdidas patrimoniales, haz clic aquí, en premios, subvenciones, intereses indemnizatorios y otras ganancias. Se abrirá una nueva pantalla.
baja hasta la casilla 304 otras ganancias patrimoniales imputables y ahí detallas el importe si ha sido una ganancia. Si tuvieses un informe muy bien detallado como el que ofrece Criptoimpuestos, pues basta con introducir en dicha casilla este importe. Por cierto, si recibiste un airdrop que más tarde resultó ser fraudulento y no llegaste a venderlo ni a obtener beneficio, es importante que sepas que no puedes deducirte automáticamente esa pérdida. Solo lo vas a poder hacer en casos muy concretos y documentados. Por ejemplo, si pudiste acreditar judicialmente que perdiste un valor patrimonial, podrías reflejarlo en la casilla 305. Pero Hacienda te exigirá pruebas sólidas, denuncia formal, evidencias claras de la estafa e incluso resolución judicial o procedimiento concursal. Si no puedes aportar esas pruebas, lo más probable es que la pérdida no sea aceptada fiscalmente. Por eso, al final del vídeo veremos qué tipo de pérdidas se pueden compensar y cuáles no. La minería es considerada como una actividad y debe declararse en rendimientos de actividades económicas, concretamente dentro de actividades en estimación directa. Antes comentamos que si se mina de forma recurrente, la ley obliga a estar dado de alta tanto en Hacienda como en la Seguridad Social. Eso implica tener que abonar la cuota de autónomo, presentar los modelos trimestrales y en la renta declarar los ingresos justo aquí. Sin embargo, si en tu caso no son frecuentes ni significativos, podrías justificarlos como rendimientos esporádicos en otros ingresos, en la casilla 178. Lo mejor que puedes hacer en este sentido es asesorarte con un profesional. Por último, estarían las operaciones más exóticas, como podrían ser los futuros, los productos estructurados o los NFTs. Todos estos se declaran dependiendo de si han generado una ganancia, pérdida o si han generado intereses. En caso de que hayan sido ganancias o pérdidas, debes ir a acciones no cotizadas, licencia de taxi, otros bienes o derechos. Llegas así a ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de otros elementos. Haz clic en el lápiz de la 1626 y selecciona la clave 4. Otros elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas. Al hacer esto, te permite un poquito más abajo en la casilla 1631 poder hacer clic en el lápiz y desde esta nueva ventana informar del tipo de transmisión, que sería onerosa, y luego definir la fecha y valor de compra y venta. Pulsa aceptar para terminar. En el caso de tener que añadir otro, pues pulsa alta elemento patrimonial y sigue los pasos anteriores. Si este tipo de activos te han generado intereses, los deberás declarar tal y como vimos en el staking, en la casilla 33. Te dejo en pantalla una tabla resumen añadiendo unos pequeños comentarios. Léelo bien. Y ahora te pregunto, ¿y si todo este proceso lo pudieras resolver con un informe fiscal verificado por expertos, sin errores y sin complicaciones? Recuerda que lo realmente peligroso de una declaración mal presentada no es solo el riesgo de ser sancionado, sino el de cometer errores que se vayan arrastrando durante años y que puedan complicar tu situación fiscal en un futuro. Precisamente por eso, contar con una herramienta profesional puede marcar la diferencia. No solo se trata de declarar, sino de hacerlo bien, con seguridad y con un informe que aguante cualquier revisión de Hacienda. Criptoimpuestos te lo pone muy fácil. Revisan tu caso de forma individual y personalizada. Te acompañan en todo el proceso vía WhatsApp y si hace falta, pues te explican paso a paso cómo conseguir la información de tus diferentes exchanges. Además, si por decisión personal no quieres declarar alguna wallet, ellos no comunican nada a Hacienda, pero sí necesitan toda la información para calcular bien tus ganancias, ya que el criterio FIFO exige tener en cuenta todo el histórico. Esto lo digo porque este año he visto que muchos inversores usan herramientas tipo CoinTracking, Waltio o similares pensando que simplemente con eso ellos mismos podrían hacerlo. La realidad es que estas herramientas no son tan sencillas de usar y a muchos le aparecen advertencias, errores o cosas que no sabían interpretar. Es decir, muchos inversores han pagado licencias en estas plataformas y no han resuelto nada, ocasionando pérdida de tiempo y de dinero. Con criptoimpuestos no solo te evitas estas situaciones, sino que puedes incluso recuperar el control de años anteriores y compensar pérdidas pasadas haciendo declaraciones complementarias. Esto es solo posible gracias al trato uno a uno
que ofrecen. La verdad es que estoy súper contento de haberles conocido personalmente en 2024. Me han simplificado toda mi situación fiscal y, sinceramente, no ha habido nada que se les haya resistido. Y no lo digo solo yo, sino que ya hay más de 60 personas que lo han dejado claro en Trustpilot, con valoraciones de 5 estrellas, y en todas ellas se destaca el trato humano, la precisión de los datos y la rapidez con la que trabajan. Si quieres poner en orden tu situación cripto, por compleja que sea, y presentar la renta sin dolores de cabeza y al mejor precio, te recomiendo que pruebes su servicio. Además, te voy a dejar un código de descuento del 10% en la descripción. Llegados aquí ya conoces las dos formas para declarar tus operaciones: hacerlo manualmente o delegarlo en una herramienta externa. Sin embargo, hay un aspecto clave que puede marcar la diferencia entre pagar impuestos este año o no pagar nada: las pérdidas. ¿Qué ocurre si has tenido un mal año y has generado minusvalías? ¿O has sufrido robos o estafas? Pues debes saber que la ley te permite compensar pérdidas con ganancias y así reducir tu base imponible. Sin embargo, no todas las pérdidas se pueden compensar, y aquí es donde la mayoría de inversores se equivoca. El proceso se resume en 3 pasos. Primero, puedes compensar todas las ganancias y pérdidas patrimoniales que hayas tenido durante el mismo año y dentro de la base del ahorro. Por ejemplo, si vendiste Ethereum con pérdidas y Bitcoin con ganancias, podrás restar una con otra, siempre y cuando ambas operaciones hayan sido transmisiones efectivas. Es decir, hayas vendido o permutado el activo. Estas operaciones se detallan en las casillas 1800 a 1814, tal y como vimos antes. El resultado de todas ellas, una vez sumadas las ganancias y restadas las pérdidas, se refleja en la casilla 422 si es un saldo positivo o en la 423 si es negativo. A partir de ahí se determinará si puedes compensar con otros bloques de la base del ahorro, como veremos en el paso 2, o arrastrar las pérdidas a años siguientes en el paso 3. Pero Pablo, ¿qué pasa con las estafas, rug pulls o exchanges que desaparecen? Aquí viene el matiz fundamental. Si perdiste dinero en un rug pull, un airdrop fraudulento o porque un exchange bloqueó tus fondos, eso no se considera una transmisión. Por tanto, no puedes compensarlo fiscalmente como pérdida patrimonial estándar. Ahora bien, en casos excepcionales podrías declarar esa pérdida como pérdida no derivada de transmisión, pero Hacienda te va a exigir una denuncia formal ante la policía o la CNMV, pruebas claras del suceso y en algunos casos incluso una resolución judicial. Si cumples con todo eso, podrías declarar la pérdida en la casilla 307 dentro de la base general, pero no está garantizado que Hacienda lo acepte. Si después de compensar tus transmisiones te siguen sobrando pérdidas, es decir, si la casilla 423 tiene saldo negativo, puedes usar hasta un 25% de esas pérdidas para compensar rendimientos del capital mobiliario, por ejemplo, intereses obtenidos por staking o lending. Esta compensación cruzada se aplica automáticamente si has introducido de forma correcta tus datos en el borrador. El resultado lo verás reflejado en la 429. Insisto, no es una casilla que debas rellenar, por tanto, asegúrate de que tus pérdidas aparecen bien en la 423. Hacienda se encargará de hacer el cruce por ti. Pablo, ¿y si este año no puedo compensar todas mis pérdidas? Bueno, calma. Hacienda te permite arrastrar esas pérdidas durante los 4 ejercicios siguientes. Esto es clave para inversores que hayan tenido un mal año pero tengan previsión de beneficios futuros. Para hacerlo, accede al anexo C3 e indica esas pérdidas arrastradas en las casillas adecuadas según el tipo de renta. Te recomiendo que uses el buscador para llegar a cada una de estas casillas que vamos a ver. Para ello, pues haz clic en Mostrar opciones, buscar casilla y ponlas aquí. Si son pérdidas patrimoniales dentro de la base del ahorro, se reflejan desde la casilla 439 a 442. Y si arrastras rendimientos negativos del capital mobiliario, serán desde la 443 a la 447. En caso de que sean pérdidas, pero en la base general, por ejemplo de un airdrop u otro ingreso no derivado de transmisión, se indica en la casilla 431 y 434. Todas estas compensaciones te permitirán reducir tu base imponible final y con ello el impuesto a pagar en el futuro. El resultado total lo verás en la casilla 460 para la base del ahorro
o en la 435 para la base general. Pablo, pero es que yo tengo pérdidas arrastradas de años anteriores. Bueno, pues si tienes transmisiones pasadas con imputación aplazada, puedes indicar esos importes desde la 391 a la 396, pero solo si corresponde por normativa. Creo que llegados aquí te habrás dado cuenta que llevar un buen control de tus operaciones no es solo útil para declarar bien tus ganancias, sino también para ayudarte a reducir el impuesto a pagar e incluso a no pagar nada. Y recuerda, no todo lo que te ha hecho perder dinero puede compensarse. La clave está en si hubo transmisión, si puedes justificar la pérdida y si está respaldada por la ley. Te doy mi más sincera enhorabuena por llegar hasta aquí. Espero que esta completa guía te haya ayudado y cualquier duda pendiente déjamela en los comentarios. Si tu situación fiscal es muy complicada, te recomiendo que hables con Criptoimpuestos, ya que te aseguro que te solventarán toda tu problemática al 100%. Su trato es personalizado, una de las pocas o únicas plataformas que lo hace. Y la verdad que después de probar muchos servicios, sé que son los mejores. Tienes toda la información en la descripción. Y nos vemos el año que viene en el modelo 721. Adiós.